Bueno, este es el video continuación de la introducción a ecuaciones diferenciales. ¿Qué es una ecuación diferencial? Ya estábamos hablando acerca de la clasificación de las ecuaciones diferenciales. Habíamos hablado según el tipo, si era diferencial ordinaria o si era derivadas parciales. Según el orden, si había segundas, terceras, cuartas, etcétera, quintas derivadas, entonces decíamos que era si hay segunda derivada de segundo orden, pues si el grado mayor. Si hay, por ejemplo, derivada tercera, entonces va a ser de tercer orden y así sucesivamente. Y estamos hablando de si era lineal o no. Una ecuación diferencial, y vamos a repasarlo nuevamente, diferencial es lineal si se puede escribir de esta forma. Tenemos un polinomio de x que multiplica a la derivada enésima más otro polinomio de x, de pronto aquí me faltó, que multiplica a la derivada enésima que sigue, o sea n-1, y así sucesivamente polinomios de x que van multiplicando a todas las derivadas. Al final puede haber un polinomio de x que multiplique a la variable dependiente y igual a un polinomio de x. Ya habíamos dicho que rápidamente para verificar si una ecuación diferencial es lineal o no, muchas veces lo único que tenemos que hacer para no tener que escribir esta forma es verificar dos condiciones. La primera es que la variable dependiente y todas sus derivadas, o sea, en este caso cuando hablo de variable dependiente, estamos hablando de y. La variable dependiente y todas sus derivadas son de primer grado. O sea, no podemos tener derivadas parciales, obviamente. Y lo otro es que la potencia de todo término donde aparece y es 1. En este caso, miren, este que fue el que señalamos aquí, este de acá, este exponente siempre va a ser 1. Cuando aparezca y multiplicado por un polinomio de x, siempre está grado 1. Y la segunda condición es que cada coeficiente solo depende de x, o sea, estos solo pueden estar con respecto a x. Entonces, miremos aquí, este coeficiente no depende solo de x, o sea que no se cumple la segunda condición. Por tanto, esta ecuación diferencial es no lineal. Vamos a ver otro ejemplo. Supongamos que nos dan esta ecuación diferencial. Nos dicen derivada, bueno, voy a escribirla mejor así, y segunda más seno de y igual a 0. Bueno, antes de hablarle de linealidad o no, miremos una cosa. Lo primero, ¿esta es diferencial ordinaria o en derivadas parciales? No, diferencial ordinaria porque no aparecen derivadas parciales. Recuerden, cuando veamos este símbolo, vamos a tener derivadas parciales. Ese no es el caso. Bueno, lo segundo es, ¿qué orden tiene esta ecuación diferencial? ¿Cuál es la derivada más grande que aparece? Y segunda. Como es y segunda es de segundo orden. Ahora vamos a verificar si es lineal o no. Para verificar si es lineal o no, miremos, están las derivadas decreciendo, y segunda, hay 0, y primera, y hay una función de x que multiplica a una de y, no la hay, de hecho hay un seno de y. O sea que estamos diciendo que este seno de y, miren, esto no es lineal en y. Recuerden que si y aparece, y debe aparecer siempre única y exclusivamente como y, o sea, como y a la 1. Si aparece seno de y o a la y o logaritmo de y en nuestra ecuación diferencial, decimos que no es lineal. Esta no es lineal. Miremos otro ejemplo. Supongamos que nos dan esta ecuación diferencial y nos dicen y cuarta, o vamos a reescribirla mejor de esta forma. Recuerden que la puedo escribir así o también la podemos escribir de cuarta de y con respecto a x más de tercera de y con respecto a x más y al cuadrado igual a 0. Miren, esta parece lineal, viene con las derivadas decreciendo, como es la forma habitual. Los polinomios que acompañan a esto, digamos, dependen de, si es constante, son números, pues dependen de x, o sea, no hay problema, aquí no hay y. Y tenemos finalmente y cuadrado. Pero este y cuadrado, miren, esto no es lineal, es una potencia distinta de 1, o sea que no es lineal, entonces no es y. Si no es y, decimos que esta ecuación diferencial no es lineal. Entonces, básicamente, cuando veamos que la y está afectada por alguna función o está elevada a otro exponente, o inclusive tengamos este caso, miremos este, y por y segunda más y primero más 5y igual
a 0. Miren esta. Aquí sí es lineal. Perfecto. Tenemos las derivadas sencillas, ordinarias, de primer grado. Perfecto. Pero el problema es esta y, porque los coeficientes que multiplican a las derivadas tienen que ser funciones de x, solo tiene que estar aquí la variable independiente, en este caso x no está, luego esta ecuación diferencial tampoco es lineal. Un ejemplo entonces de ecuación diferencial lineal, miren que hasta ahora solo hemos hecho ejemplos de ecuaciones diferenciales que no son lineales. Un ejemplo es por ejemplo esta, y tercera y x más 2x menos 1 que multiplica a y segunda más x por y primera más seno de x por y igual a 0. Miremos esta ecuación diferencial. Aquí tenemos las derivadas. ¿Por qué está acompañado? Por funciones de x. Aquí no hay funciones de y que multipliquen a las derivadas. Tenemos, atención, tenemos a y aquí, pero y está lineal, o sea, y está a la 1. Multiplicado por un polinomio de x, no hay problema. Si está multiplicado por un polinomio de x, se puede. Entonces esta, por ejemplo, es lineal. Normalmente vamos a tener ecuaciones diferenciales lineales con coeficientes constantes. Miren, aquí los coeficientes que acompañan a las derivadas son variables con respecto a x, pero con coeficientes constantes podríamos tener una de este estilo. Y tercera más y segunda menos y primera más y igual a e a la x seno de x. Miren, ¿esta será lineal o no? Claro, es lineal, es de tercer orden. Digo que es lineal porque miren, todos los coeficientes, en ninguno está la y, dependen de x en este caso, que es una función constante la que los multiplica. Tenemos la y lineal elevada a la 1 y igual a una función de x. No hay problema, entonces esta ecuación diferencial es lineal también. Con eso entonces terminamos, digamos, las clasificaciones básicas de una ecuación diferencial. Entonces nos importa el orden, en realidad tanto si la ecuación diferencial es ordinaria o no, es digamos el tipo de clasificación más fácil que hay. Normalmente la parte donde nos podemos confundir es en el orden. Recuerden que el orden es derivada, no exponente. Si yo hubiese puesto por ejemplo esto aquí a la 5, esto no es de orden 5, es de orden, realmente es de orden 3, ¿cierto? Que tengo la tercera derivada. Miren que todas estas derivadas son en primer orden. O sea, si yo tuviera esto, es muy importante que toque ese ejemplo, porque no lo habíamos hecho. Miremos esto, y segunda más y primera más 5y igual a la x, y este y primero está elevado al cuadrado. Mi pregunta es, ¿esta será una ecuación diferencial lineal o no? No, porque no cumple la primera condición. Miren que todas las derivadas, habíamos dicho, son de primer grado. O sea, no pueden estar elevadas a ningún exponente. Esta ecuación diferencial no es lineal. Porque tenemos aquí un grado que está afectando a esas derivadas. Cuando digo de primer grado es que aquí vaya un 1. Entonces, si ahorita no fui claro, eso es lo que quería decir cuando hablaba de que la derivada fuera de primer grado. No orden, no confundamos grado y orden. Entonces, aquí tenemos una derivada en grado 2. Cuando hacemos eso, o sea, elevándola a un exponente cualquiera, automáticamente deja de ser lineal, así cumple las otras condiciones. Miren que la y sí es lineal, los coeficientes son, en este caso, constantes, igual a una función de x, perfecto, todo hasta ahí, excepto por este 2. Esta no es lineal. Pero entonces ya he entendido cómo clasificamos las ecuaciones diferenciales, digamos, por el tipo, por el orden y por linealidad o no. Vamos simplemente para terminar este video a ver nuevamente otro ejemplo, una comprobación de una solución de una ecuación diferencial. Muchas veces la solución es implícita. ¿Cómo así? Yo tengo una ecuación diferencial de este estilo. Yo tengo de y de x es igual, mejor así, más x sobre y es igual a 0. Mi pregunta, ¿esta es lineal o no? No es lineal. ¿Por qué? Porque la y está en un denominador. Tendría que estar multiplicando a la x para que fuera lineal.
¿cierto? Recuerden, la y tiene que estar de grado 1, no y a la menos 1 como está acá, pues si la subiéramos sería y a la menos 1. Pero entonces esta no es lineal, pero si vamos a hablar de órdenes de primer orden porque hay solo una derivada. Y nos dicen que esta relación, atención, x cuadrado más y cuadrado menos 4 igual a 0 es solución. Miren, ahorita nos dan y despejada. Aquí no nos la están dando despejada. Nos están diciendo entonces que esta es una solución implícita de esta ecuación diferencial que tenemos acá. Vamos a verificar si efectivamente eso es cierto. ¿Cómo lo hacemos? Para hacerlo, lo que vamos a hacer es derivar la solución y ver si cumple esta ecuación, porque necesitamos, miren, necesitamos de y de x. Entonces vamos a tener la derivada de x2 con respecto a x es 2x. La derivada de y2 con respecto a x es, atención, se deriva normalmente, pero se aplica regla de la cadena, porque estamos derivando con respecto a x y esta es función de y. Entonces tenemos 2y por de y de x, regla de la cadena en cálculo. La derivada de 4 con respecto a x es 0 y la derivada de 0 con respecto a x es 0. Miren, de aquí yo puedo inclusive despejar de y de x. Si yo despejo de aquí de y de x, o la derivada, miren, paso el 2x a restar, de y de x que multiplica a 2y es igual a menos 2 sobre x, podemos cancelar este 2 con este 2, pasamos a dividir, y paso esta y aquí a dividir. O sea que vamos a tener que de y de x es igual a menos x que está acá, y esta y multiplicando a dividir aquí, menos x sobre y. Ahora sí, sustituyo en esta ecuación diferencial. Miren, ni siquiera estamos sustituyendo y la función, porque no sabemos cuál es la función. Pero si sustituyo la derivada, miren que esta igualdad se cumple, porque va a tener menos x sobre y, que es de y de x, más x sobre y igual a 0. ¿Cierto? Tengo el negativo más el positivo de la expresión, eso nos da esto. Entonces satisface la relación, la ecuación. Esta relación x2 más y2 menos 4 igual a 0, que entre otras es una circunferencia. Miren, si pasamos el menos 4 al otro lado a sumar, queda x2 más y2 igual a 4. Eso es la ecuación de una circunferencia centrada en el origen y con radio 2. Va a cumplir, esa circunferencia va a cumplir con esta ecuación diferencial. Pudimos haber despejado y y haber tratado de... Sí, también es válido, pero muchas veces no es tan fácil despejarlo. Simplemente lo que vamos a hacer cuando nos den una relación como estas es derivar, vamos a usar regla de la cadena y vamos a sustituir la derivada de y de x en la ecuación diferencial o la segunda derivada o la tercera, dependiendo del tipo de ecuación diferencial que tengamos, lo sustituimos y si satisface la igualdad, entonces decimos que sí es solución esa relación de la ecuación diferencial que tenemos. Con eso entonces terminamos nuestra introducción al mundo de las ecuaciones diferenciales. En los próximos videos vamos a empezar a ver cómo resolver esas ecuaciones diferenciales. Miren que hasta ahora nos han dado la solución, pero de dónde salieron esas soluciones es lo que nos va a interesar en el resto de videos.